Cierra tus ojos. Dejemos que hoy Dios tome el control de esta predicación. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Padre bendito, te damos tantas gracias porque tú permitiste que hoy nos pudiéramos reunir en este lugar como iglesia, como un cuerpo. Efectivamente, solo hay un cuerpo, Señor. Y tu cuerpo hoy en día, a través en el mundo, está conformado con muchas iglesias locales y esta es una de ellas, Agua de Vida, Señor. Rogamos que tú te sigas manifestando con poder en cada corazón, en cada matrimonio, en cada vida. Señor, te pido que tú sigas haciendo el milagro en ella y que nos hagas más sensibles, más receptores, Señor, a todo aquello que tú tienes preparado para nosotros cada vez que tú hablas. Transforma cada corazón, que sea un corazón más sensible, un corazón más alineado al tuyo y quita todo estorbo que me esté impidiendo el poder escucharte, el poderte oír. Te damos tantas gracias por lo que estás produciendo en nosotros. Tú pones el querer como el hacer en cada vida. Y con el único propósito que logremos nuevamente lograr tener esa imagen, esa semejanza de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ven a tomar asiento. Hoy en día vemos cómo se va manifestando las tinieblas, cómo se está manifestando el príncipe de este mundo en la vida de mucha gente. Estamos próximos a ver que el día 31 de octubre justamente para mucha gente celebran el Halloween. Y a veces hay muchas dudas como cristianos, cómo yo debería de manifestarme o cómo yo tendría que enfrentar ese tipo de situaciones en mi vida, en mi casa, con mi familia. Muchas veces no tenemos el discernimiento o la información bíblica que nos permita tomar decisiones correctas. El título de la predicación, y generalmente esto no lo hago, pero era una predicación que tenía que saberlo los hermanos de la mañana y ustedes hoy. Es Dios demanda hacer luz en las tinieblas. Dios demanda hacer luz en las tinieblas. Si de por sí estamos luchando justamente mantenernos para hacer luz y le añadimos a lo que hay alrededor de nosotros, las cosas se ponen más difíciles. Y más cuando no tenemos realmente la convicción de defender nuestra fe, en quién crees, en quién creemos. Hay un pasaje en la Biblia que está en Efesios capítulo 5, versículo 8. Espero que no te duermas tan rápido, o sea, vengas despierto, que te ese espíritu de sueño a tu vida. Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo eras, ¿qué dice ahí? Tinieblas. Porque en otro tiempo, ¿qué éramos? Tinieblas. Y dice aquí, mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. Andad pues, andad como hijos de luz. Aquí hay algo que hay que puntualizar. Primeramente dice que en el tiempo pasado éramos tinieblas. Habrá mucha gente, tal vez, muchos hermanos, que fueron justamente hijos de padres cristianos. Venían de cuna cristiana, como generalmente se dice. Yo crecí en un ambiente cristiano, yo nací, mis padres ya eran cristianos y yo conocí justamente el camino a través de ellos. Y hoy amo a Jesucristo y yo más me separo de eso por la enseñanza que recibí a mi temprana edad. Y gloria a Dios por eso. Pero no todos tuvimos esa bendición. Muchos fuimos enseñados de una manera completamente diferente en las tinieblas, porque obviamente nuestros padres no tenían la luz en sus vidas. Y mucho de lo que tú y yo hacíamos era justamente en la oscuridad, era justamente en el pecado. Entonces, aquí el versículo, aquí Pablo dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué quiere decir?
que el hombre por sí solo no puede ser luz. Es luz a través del Señor, a través del vínculo que tenemos con Cristo. A través que dejemos que Cristo tome el control total y absoluto de mi vida, de la vida de mi matrimonio, de la vida de mi familia, de mis hijos. Hoy, joven que me acompañas, tú tienes que dar una muestra de que Cristo está tomando el control de tu vida. No porque seas joven, que nadie tenga en poco tu juventud, dice la palabra, sino sea ejemplo a los creyentes, dice Pablo. Tenemos que aprender justamente a ser ejemplo. Ejemplo en la iglesia, ejemplo en la escuela, ejemplo en mi casa, ejemplo en mi colonia, ejemplo en el equipo de fútbol o donde yo me encuentre. Tengo que ser ejemplo, tengo que ser luz ante tantas tinieblas que hoy nos acosan. Si tú no aprendes a ser luz, entonces quiere decir que estás viviendo una vida de engaño, no estás andando. Tu estilo de vida no refleja justamente la luz en ella. Y como lo dije al principio, soy luz en el Señor cuando dejo que Cristo sea el Rey y Señor de mi vida. Yo sé que como joven tenemos de repente muchas tentaciones, muchas relaciones personales que a veces nos permiten confundirnos. A veces tenemos amigos en la escuela o en la colonia o de infancia que no conocen la palabra, pero tú sí la conoces. Y también dicen las Escrituras que no se hagan ellos a ti, sino que ellos se hagan, que tú no te hagas a ellos, que ellos se hagan a ti, es lo que dice la Escritura. Entonces tienes que aprender a ser, ante todo, luz. ¿Con qué propósito? Primeramente, ¿cómo llego a ser luz? Y la única forma es que tú tengas a Cristo en tu vida. No hay otra forma. Este lugar, si no tuviera esta luz y si no hubiera sol en este momento, este lugar estaría completamente en tinieblas, oscuro. Y cuando tú estás en un lugar oscuro, no ves nada. No ves absolutamente nada. Si esto tú lo llevas a tu vida espiritual, cuando no hay luz, no ves cómo está acechándote el diablo en tu vida. Y comienzas entonces a dejar ser engañado por otras personas, con doctrinas y filosofías. Mirad bien que no, dice la palabra en Colosenses 2.8, vamos a Colosenses 2.8. Colosenses 2.8, espero que lo tengas subrayado ese versículo. Y medítalo, dice ahí, mirad que nadie os engañe. Está atento que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a hacer 3 preguntas que hice en la mañana para que podamos entrar en contexto. Primera pregunta: ¿puede un cristiano celebrar el Halloween? ¿Puede el cristiano hoy participar en la ofrenda de muertos? ¿En tener un altar de muertos en casa? ¿Puede el cristiano? Porque hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que celebran. Hay cristianos que tienen su altar de muertos y se dicen cristianos. Entonces, si yo creo que no se debe de participar y llego a una casa de un cristiano que dice ser cristiano y ve un altar, una ofrenda a los muertos, ¿qué va a pasar en mí? ¿Quién tendrá la razón, él o yo? Y ahí comienza justamente a obrar el diablo en el corazón del creyente genuino y comienza esa espina de confusión. Otra pregunta: ¿pueden nuestros hijos participar en los eventos de Halloween de la escuela? Aunque te bajen de calificación, aunque te reprueben, ¿pueden el hijo participar en ello? Porque ahí las cosas se ponen complicadas. Si tu hijo no participa, le vamos a bajar puntos en el examen. ¿Y qué haces? Ups, no, pues ya tocaba un tema muy importante para mí. Mi hijo no puede reprobar. ¿Qué tengo que traer, maestro? ¿De qué lo tengo que disfrazar? Cuando tienes que ser, ¿qué? Firme, luz en las cosas del mundo. Así me repruebe a mi hijo, no me interesa. Mi fe no es quebrantada, mi fe no tiene precio. Y una calificación no va a hacer la diferencia.
porque sé en quién confío, sé en quién creo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. A no dejarte amedrentar por el diablo, porque el diablo usa a quien se deja usar. Y si tú dejas amedrentarte, ya perdiste, ya dejaste de creer en Dios. Oye, el diablo está con todo. ¿Por qué? Porque los tiempos son diferentes. ¿Cuándo se dijo en la Biblia que Cristo iba a regresar por su iglesia? ¿Cuándo se dijo? Hace muchos años. Hace muchos años. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo se ha cortado. Que cuando se dijo que Cristo regresaría por su iglesia, al día de hoy el tiempo se ha cortado. Quiere decir que Cristo está pronto en venir. ¿Te gustaría saber cuándo Cristo viene aquí? ¿Sería importante que la iglesia supiera cuándo viene Cristo? No sé, para algunos. Tal vez para otros dicen, no me interesa, porque sé que viene. Lo que me interesa es reflejar justamente esa espera. Que Cristo me encuentre trabajando para Él. No en chismes, no perdido en las tinieblas, no siendo pecado, no transando, no mintiendo, no matando, no secuestrando, no violando. Cuando venga Cristo, que me encuentre haciendo lo que Él dejó, Él se fue trabajando y sigue trabajando, amados. Y hay mucha gente que no lo cree y piensa que eso va a ser, creo que eso no es cierto. Por eso justamente Pablo dijo, es que Cristo viene, porque mucha gente se encargó de confundir en ese entonces a los creyentes. Ya fue lo que dijo aquí, ya fue, ya Cristo ya vino, ya fue la resurrección. Entonces empezaron a tener miedo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No es cierto. Cristo viene y viene por un remanente. Eso sí creo, viene por un remanente, no viene por todos. Aquellos que han mantenido su fe inquebrantable, una fe fiel, una fe que le esté llevando justamente a recuperar esa imagen y semejanza de Cristo que el pecado ha distorsionado en su vida. Eso es lo que realmente tenemos que hacer el día de hoy. ¿Puede un cristiano mantener cenizas de un difunto, de alguien que ya partió? ¿Es bueno tener las cenizas de alguien ahí en casa? ¿Un cristiano puede participar en el pan de muerto? Hay muchas dudas. Y si bien es cierto, la Biblia no dice o no habla del término Halloween, pero nos da principios de decisión. Y la Biblia es completamente clara. ¿Qué necesitamos? Leerla. ¿Qué necesitamos? Estudiarla. ¿Y qué necesitamos? Obedecerla. Vamos entonces a ir respondiendo todas estas preguntas. Sabemos que el día 31 de octubre, ¿a quién se festeja? ¿A quién se festeja? Vamos a ver la temática del 31 de octubre. Una fiesta que llega, sí, de Europa, pero Estados Unidos como el que la retoma y por ser vecino, México dice, ay, qué padre Halloween. Y se ha hecho mercadotecnia al final de cuentas, porque eso vende, y vende muy bien. Ya hoy en día ya no esperan justamente el día 31. Hoy ya estamos hablando de septiembre, apenas estamos en fiestas patrias y ya están vendiendo Halloween, porque saben que es un buen negocio. Y hay mucha gente que sigue siendo engañada por no conocer la verdad. Si conocieran la verdad os hará libres. Es lo que dicen las Escrituras. Entonces la pregunta que yo hago hoy en día es, ¿qué temática es el 31 de octubre? Muerte, brujas, esqueletos, fantasmas, murciélagos, sangre. Y tú ves las casas que están sumamente adornadas. Centros comerciales, colonias, fraccionamientos, las entradas. Si así fuéramos para reflejar a Cristo, wow, otra cosa sería en este mundo, amados. Somos buenos para lo malo, pero para lo bueno le huimos. Piénsalo. ¿Qué crees que se está manifestando el día de hoy acá? ¿Qué se está manifestando? Muerte y todo lo que venga con la muerte, mentira, engaño, secuestro,
asesinato, homicidios, suicidios, todo esto. ¿Por qué? Porque mucha gente está llamando justamente a la muerte. Y tienen ahí su calavera, tienen ahí su esqueleto y se ríen. Le estás dando derecho legal justamente al diablo para que haga lo que él quiera. Muchos de repente dicen, yo lo festejo de manera diferente, pastor. Yo no pongo a mi niña que sea de bruja, ni brujo. Pero le pongo de princesa, le pongo de Mickey Mouse, le pongo de otra cosa. Pero estás participando de alguna manera. Hay que entender esta parte, estás participando. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Ahí vamos, estamos en Colosenses, ¿cierto? Vamos nuevamente a Efesios. Efesios 5:11 dice, y subraya por favor ese pasaje porque seguramente lo puedes usar para evangelizar. Dice aquí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nuevo Testamento. No participes y no hagas que participen tus hijos. Más vale que le saquen un 5 o lo reprueben a que tú le des derecho legal ese día, esas horas al diablo y dices, haz con mi hijo lo que tú quieras. Y voy a poner el mismo ejemplo que puse en la mañana para que podamos entender de qué estamos hablando, amados. Y tal vez suena muy fuerte, pero así es. Tienes a un violador frente a tu casa, el violador más despiadado que te puedes imaginar, y le abres a tu casa y dices, ¿a cuál hija quieres tomar primero? ¿Cuál quieres violar primero, violador? Porque la puerta está abierta. ¿Cuál te gusta primero? ¿Lo harías? ¿Y qué pasaría si escucharas que alguien lo haga? Le estás dando exactamente el mismo derecho legal al diablo. Pásale. Con tener imágenes, con tener el juego, con tener las fiestas, con tener esa celebración ahí en tu casa. Estás haciendo exactamente lo mismo. Que pase la muerte aquí. Ya tengo mucho de no ir a un sepelio, que sea aquí en la casa. ¿Quién vas a matar primero, diablo? ¿A mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá? ¿Quién? ¿Quieres eso? Porque él no se anda con chisme, no se anda con juegos. Él es de verdad astuto, viene a destruir, viene a matar, viene a robar. Es su trabajo del diablo y lo está haciendo perfectamente bien. Está destruyendo familias, está destruyendo matrimonios, está destruyendo vidas. Y lo peor que tú se lo permites, tú le das el permiso. Sí, diablo, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando Cristo ya te dio una vida y vida en abundancia. Es lo que dice la palabra. Pero por esa falta de credibilidad, porque no crees, dejas que el diablo haga de las suyas en ti, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu familia. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento y regresamos al Nuevo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Versículo 18. Éxodo capítulo 22, versículo 18. Dice, a la hechicera no dejarás viva. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. ¿A través de quién? De Moisés. No dejarás a la hechicera viva. Entonces quiere decir que la brujería, las brujas, Dios las abomina. La gente que se dedica justamente a la magia, Dios lo abomina. ¿Y pintas de bruja a tu hijito, a tu hijita? ¿Y te sientes orgulloso porque es el mejor disfraz de la escuela? ¿Y ganó un premio? ¿Y te sientes orgulloso? Vean cómo estamos completamente el mundo perdido. Por eso dice Dios, tú tienes que ser ¿qué? Luz ante tanta obscuridad. En Levítico, siguiente libro, Levítico, capítulo 19,
versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores, Levíticos 19:31, perdón, Levítico 19:31, dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuánta gente hoy sigue consultando el zodiaco? ¿Cuánta gente sigue permitiendo que le lean las manos o la mano? ¿Cuánta gente va y que le muestren las cartas? Y estoy hablando de gente cristiana o que se dice cristiana. No estoy hablando del mundo. El mundo está obviamente en el mundo. Pero la gente que se supone que ya conoce la luz y sabe qué es la luz y sabe qué es la verdad, ¿por qué lo sigue haciendo? Porque su fe realmente está en nada en él. No le cree a Dios. No cree que Dios es suficiente en todo. Y le quiere justamente que alguien le pueda decir qué va a pasar en el futuro. Y seguramente ese espiritista, ese divino, esa persona que se dedica a eso seguramente sabe, y es cierto a lo mejor lo que te puede decir, porque el diablo sabe, él conoce tu vida. No creen que de repente ya tengo 20 años y entonces ya se apareció aquí el diablo y está conmigo. No, desde que nacemos tenemos los demonios a un lado. Y conoce nuestra formación, conoce nuestro crecimiento y sabe por dónde estuvimos pisando y sabe dónde nos manchamos, dónde nos revolcamos. El diablo sabe exactamente de todo lo que hemos hecho mal. Y si bien es cierto, no el diablo precisamente, porque el diablo tiene que estar viendo otras cosas, tiene un ejército de demonios que le sirven a él y lo tienen informado de todo lo que estemos haciendo nosotros. Y la comunicación es tan espiritual, que no es como aquí que agarras un teléfono, tienes que marcar y... No, allá la comunicación está en Japón, están en Chile, están en cualquier parte del mundo, la comunicación es fluida porque es espiritual, se comunica de una manera sorprendente. Ah, tenemos la cita con el diablo, ¿cuándo? El 31 de octubre, pues no falta... No, todos los días están en comunicación los demonios con Satanás y la comunicación es fluida. Los demonios son obedientes al mandato de su amo. Ellos no están pensando, ¿y qué vamos a hacer mañana? Ellos saben exactamente, hay que destruir a quien el diablo nos puso ahí. A esta familia hay que destruirla, a este matrimonio hay que destruirlo, a este niño es de nosotros, vamos por esa alma. Y nosotros estamos dejando que el diablo haga de las suyas, no estamos haciendo nada. Aparte le ayudamos, pase usted, lo estábamos esperando. No es un juego, amados, eso es algo real. Y si ustedes notan, hoy las estadísticas de muerte se incrementan justamente de octubre a noviembre. Secuestros, suicidios, homicidios, violaciones. Todo lo que sea maldad, justamente por estas fechas, porque se le está dando justamente esa adoración a Satanás, por eso se incrementan estas fechas, porque tiene un día establecido. Así como dijo, no, como nada más Jesús, no, yo también. Y puso justamente el 31 de octubre. Y en México, pues al día siguiente, Día de Muertos. Por eso la pregunta es, ¿qué temática es el Halloween? Luz, obscuridad, blanco o negro. Es bien importante eso, o sea, los colores no son nomás así de la nada. El color tiene justamente un simbolismo. Hay mucha gente que le gusta el color negro y está bien en su manera de vestir, en prendas, sacos, pantalones. Pero de eso, hay gente que le gusta vestir porque le gusta vestir de color negro. Y el negro, ¿qué? Para mí es como tristeza, porque yo lo relaciono justamente en sepelio, en muerte, para mí. Pero cuando está así en luz, en blanco, digo, wow, qué bonito. Vean, cuando la gente está en oscuridad, vean cuál es hoy, cómo está toda su vida. Y cuando la gente está en luz, ¿cómo es su vida? Por eso es importante, tú eres un hijo de Dios, tienes que andar en luz, sé luz, para que a través de lo que tú estás haciendo, Dios esté glorificando en tu vida, a través de lo que tú estás haciendo, a través de tu matrimonio, a través de tu trabajo, a través de tus hijos. Dios se quiere glorificar en ti. Pero la única forma es siendo luz, no siendo tinieblas. Podemos hablar de varios ejemplos Antiguo Testamento, pero quiero irme también al Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Ya vimos lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Hay varios ejemplos. Vamos a
al libro de Hechos, o la carta de Hechos, y vamos al capítulo 8. Y vamos al versículo 9. Dice, Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjense el gran engaño. La gente que decía esto, que él era un gran instrumento de Dios, no sabía lo que estaban diciendo por no conocer justamente las Escrituras. Sigo leyendo. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Miren, siempre la maldad es morbo. El domingo se va a tratar de las cosas de la vida de Jesús. Y todos, no, pues el domingo vamos a ver qué produce la brujería y cuánta ganancia puede tener aquí que la ejercita. Se llenan las iglesias. Al siguiente domingo vamos a hablar de sanidad. Mucha gente va a ser sanada de sus males, del cáncer, de diabetes. No, mañana va a ser, el domingo siguiente es un domingo de poder. ¿Saben cuánta gente va a llegar aquí? Adiós pobreza, venga la riqueza, vas a ser rico, millonario, exitoso. ¿Sabes cómo? El próximo domingo aquí nos vemos. Uy, no van a poder dormir, ay, yo quiero ser rico. Porque la gente se sigue, obviamente, deleitando de aquello que el diablo le gusta decir, pero que sabe que ponemos toda la atención en eso. Cuando Jesús va a hablar, ¿qué hace la gente? ¿No? O sea, se está durmiendo, eso quise decir. De los que no entendieron. O sea, ¿qué le pasó al pastor? Ya se le cayó el cuello. No, se están durmiendo. Pero cuando algo que realmente sea morbo, la gente está, ni parpadea. ¿No? Porque el morbo así es. El diablo sabe exactamente dónde llegarte para que tú pongas toda la atención en sus maquinaciones. Y tú ya las conoces cómo es. Y ya para ti no son desconocidas. Tú ya sabes cómo obra el diablo. ¿Cómo actúa el diablo? ¿A quién usa el diablo? ¿Para qué lo está usando? Tú ya lo sabes eso. Sigo leyendo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizó a hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan. Fíjense aquí cómo es importante lo que estaba haciendo. Por una parte, alguien que estaba diciendo que tenía todo el poder y la gente le creía. Y por otro lado, Dios estaba obrando a través de Felipe y también mucha gente estaba siendo justamente sanada espiritualmente. Pero vean lo que dice en el versículo 19, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Porque el versículo 23 dice, porque en día de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se dan cuenta cómo están los que hoy practican la magia, la brujería, la adivinación?
están justamente en hiel de amargura y en prisión de maldad. Yo digo, si ya Cristo vino a hacernos libres, ¿por qué estamos de necios queriendo estar justamente donde ya Cristo murió? Por eso, por ese pecado o por esos pecados, y los seguimos buscando. ¿Por qué? Cuando Israel fue sacado libre de Egipto, a la semana ya estaba extrañando regresar nuevamente a Egipto. Y así somos nosotros. Dios nos saca del pecado y por un tiempo caminamos en santidad, por un tiempo. Y otra vez regresamos porque extrañamos el pecado, regresamos a Egipto, extrañamos a Egipto, perdón. Y yo pregunto, ¿realmente es lo que vale la sangre de Cristo en la cruz? ¿Que solamente seamos cristianos de palabra y no de hecho? ¿Que seamos mitad luz y mitad oscuridad? ¿Es lo que realmente quiere Dios? Yo digo no. Dios te escogió justamente para que fuéramos embajadores de Él aquí en la tierra, para que seamos sus representantes de luz, hijos de luz. Hay otro ejemplo, aquí mismo en Hechos, capítulo 19. Vamos al versículo 13. Hechos capítulo 19, versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Qué terrible es que tú quieras decir que eres un cristiano y que el diablo se burle de lo que tú estás diciendo. Tú le quieres compartir a alguien de Cristo y tú no vives a Cristo. Tú quieres llevarlo a tu iglesia y casi no vienes a la iglesia. Eso me ha tocado ver. De repente veo gente que llega a la iglesia y ¿quién te invitó? No, pues tal persona nos invitó y ese día no fue, o ese día no vino. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a dar un testimonio de esa manera? Digo, si alguien me invita a una fiesta, que no conozco esa fiesta, y no va quien me invitó, ¿cómo va a sentir? ¿No? Extraño, pues no me conoce nadie. ¿Y tú qué? Pues me invitaron. ¿Y quién? Pues no vino. O sea, parece un poco de chiste, pero qué terrible es que tú invites a alguien a la iglesia y no vengas. ¿Qué estás enseñando? ¿O por qué lo invitaste? ¿Cuál fue la razón de la invitación? ¿Solo por cumplir? ¿Solo para sacar una palomita de que yo sigo invitando a gente a la iglesia? No, amados. Así no es. Si tú invitas algo es porque tú quieres demostrar que realmente Dios ha transformado tu vida y la está cambiando. Y que esa persona tenga una esperanza de vida. Si tú me invitas a un lugar donde estoy huyendo de donde yo me encuentro porque ya no quiero más, ya no soporto, me siento agobiado, me siento con ansiedad, me siento desesperado, me siento mal, yo necesito aire puro, dime dónde. Yo te invito a dónde. Acompáñame a mi iglesia. Ahí está Dios, sí, ahí habla Dios. Y está presente Dios. Y yo te entiendo cómo estás, porque yo así me sentía antes de conocer a Cristo en mi vida. Y sé cómo te sientes, porque en algún momento yo me sentí igual que tú. Eso es oro molido para la gente que está en momentos de crisis, a punto de quitarse la vida. Y Dios quiere justamente eso, alcanzar a cualquier persona que hoy necesita de su hijo. Y tú eres el puente, tú eres el instrumento y te niegas a eso. Pensando que eso es un juego, pensando que la edad que tienes como joven te va a durar toda tu vida. Déjame te digo que no es cierto. Yo algún día tuve la edad que tú tuviste. Ay, pastor, sí, fue mucho tiempo, pero la tuve. Y yo pensé como joven, hice cosas de joven, de la cual estoy muy arrepentido porque no tuve a Cristo.
no puedo yo sentirme orgulloso por lo que yo hice así. Me siento avergonzado. Y ustedes que tienen a Cristo, digo, entonces, ¿qué te detiene el no demostrar que tienes justamente luz en tu vida? ¿Qué excusa vas a decirle al Señor? Porque estoy joven. ¿Qué dice la palabra? Que nadie tenga en poco tu juventud. Hay jóvenes que están entregados. No dudo que hay jóvenes que están entregados. Hay jóvenes que son luz resplandeciente, intensos en el Señor. Digo, wow, de esos quiero yo. De esos necesita el reino. Jóvenes convencidos, jóvenes apasionados, jóvenes que han entregado su vida justamente al dador de la vida. Entonces, ¿no hay jóvenes o qué? ¿Qué es lo único joven es el pastor o qué? Entonces, vean lo que dice aquí. Alguien que se decía que era sacerdote, alguien que se decía servirle a Dios, sacaba demonios. En el nombre de Pablo, en el nombre de Mateo. Yo conozco quiénes son ese diablo. Yo sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Que el diablo te diga eso. ¿Tú quién eres? ¿Qué has hecho de tu vida el día de hoy? Dice el diablo. Hoy te pregunta, ¿qué es de tu vida el día de hoy? ¿Qué has hecho? Porque déjame decirte que tienes años de no compartir el evangelio, tienes años de no mostrar ser un cristiano. Yo he estado ahí. Y aparte eres mentiroso porque piensas que yo soy el que te estoy incitando a hacer las cosas malas, cuando es tu propia concupiscencia. Aparte de pecador es mentiroso, porque todo como el diablo le echa la culpa al diablo. Es que el diablo, y tú no eres responsable, ¿eh? El diablo ni siquiera estuvo ahí. Dice, Señor, yo ni siquiera estoy ahí, mira, me estás echando a mí la culpa. Es tu concupiscencia. Acepta que hoy hay problemas de debilidades en tu vida y que tienes que subsanar a través de la palabra. ¿Quién dice amén? Amén. Debe decir, chavos, háganme caso, pero yo sé que sí, todos somos chavos, ¿no? Me salió la parte de, algún día tuve a cargo jóvenes y era padre, o sea, era aprenderse y era apasionarse, era transmitir justamente eso. Pero si alguien no te ve apasionado, si alguien no te ve apasionado por Cristo, entonces, ¿qué estás transmitiendo? Pregúntate. Te invito a mi grupo de jóvenes y llegas y todos, hola, hola. No, dime dónde están los jóvenes. Hola. De verdad, hay que orar por eso. Yo sé que hay jóvenes de verdad genuinos que quieren entregarle al Señor, pero hay papás que están apagando el fuego de sus hijos. Tristemente hay papás que están apagando el fuego interior de ese hijo, de ese joven. Y lo voy a decir, es otra predicación, pero lo voy a decir, ya lo dije. El evento de jóvenes, agosto, el joven tuvo un encuentro con el Señor. Ahí, yo lo vi, yo estuve ahí. Y jóvenes entregados plenamente en ese momento, tocados por el Espíritu de Dios. Tristemente, llegan a casa y encuentran justamente el mismo tema, la misma película. Y venían con todo. Realmente venían con todo. De creerse realmente instrumentos. Habían sido tocados por el Espíritu Santo. Eran jóvenes apasionados que dijeron, sí queremos, sí necesitamos ser así. ¿Y papá qué hizo? ¿Mamá qué hizo? Ni siquiera les preguntaron, ¿cómo te fue? Platícame tu experiencia. ¿Fue real? Nada. Yo eso creo que Dios está cambiando esta iglesia. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que esté avivada en el Señor. ¿No? Que hay esos padres que estén realmente alentando, invitando, motivando, exaltando el nombre de Cristo a través de mi vida. Y que mi hijo se sienta realmente apoyado. Se sienta realmente apoyado por mi fe. Y lo que le falte a él, yo en el amor en Cristo, sé que Dios me va a dar la sabiduría, me va a dar las armas, me va a dar los instrumentos para llevar a ese hijo y mantener ese fuego que siga ardiendo y que siga siendo avivado.
A veces se piensa que el avivamiento tiene que venir de afuera hacia adentro, y no. El avivamiento viene de adentro hacia afuera. En la medida que yo tenga una comunión íntima con Cristo, es el fuego que va a producir, justamente se va a avivar. En la medida que yo obedezco su palabra, ese fuego se va a avivar. No hay otra forma, amados. Pero si tú a eso le estás metiendo lo que está pasando alrededor tuyo, las fiestas paganas que están pasando y que van a pasar el día 31 y el día 1, si tú le unes eso, peor se pone la situación. Hoy necesitamos realmente ser verdaderos creyentes en espíritu y en verdad. El diablo va a hacer su trabajo. Mientras el diablo esté en este mundo y sea el gobernante de este mundo, va a hacer su trabajo y lo va a hacer bien. Aun siendo un ser malo, maligno, el peor, hace su trabajo bien. El problema aquí es, ¿yo lo voy a permitir? ¿Tú lo vas a permitir? ¿Tu matrimonio lo va a permitir? ¿Tu familia lo va a permitir? ¿Tú quieres eso? Miren, vamos a Corintios, segunda carta a los Corintios. Capítulo 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los... ¿Cuál es el problema, amados? Que soy incrédulo. Y si soy incrédulo, el diablo va a cegar mi entendimiento. Y cada vez que Dios quiera hablarme a mí, no voy a entender nada. Voy a decir una barbaridad, pero esto es algo real. Cuando estábamos en la secundaria o preparatoria y ya empezamos a ver un grado de matemáticas más elevado, ecuaciones de primero, segundo y tercer grado, todo ese tipo de lo que hicieran las matemáticas, si tú no venías con buenas bases de matemáticas, lo que terminabas haciendo, o al menos en mi caso, era salirme de la clase de matemáticas, porque no entendía nada. Y como tenía un maestro demasiado exigente y estricto, que si tú te dormías te agarraba el borrador y te lo aventaba, yo no quería tener chipotes, entonces yo mejor me salía o me saltaba la clase. Y lo digo con vergüenza, no es ni siquiera tampoco para que me sienta orgulloso, no, por no ponerme a estudiar a tiempo y no entender. Lo que sí creo es que desgraciadamente a veces no tenemos los maestros, y no quiero justificar, pero cuando las bases de matemáticas no son para razonarse, sino para aprenderse de memoria, las matemáticas son un fracaso en tu vida. Dicho esto es porque alguien dijo, tienes que aprenderte de memoria las tablas de multiplicar para que puedas salir al recreo o salir a tu casa. 2 por 2, 4, 2 por 3, y era una musiquita. Pero cuando él me preguntó, ¿por qué es 4? ¿Por qué 2 por 2 es 4? Pues, ¿por qué es 4? Porque así me lo aprendí. No, ¿por qué la suma de 2? 2 veces 2 más 2 es 4. ¡Wow! ¡Revelación! La palabra es exactamente así. Si tú no entiendes la palabra, va a venir el diablo y va a arrebatar lo que Dios sembró en ti, porque no la entendiste. Y por eso mucha gente, cuando de repente le das un alimento sólido, la gente se te duerme, porque ya no está razonando, ya no está entendiendo la palabra. Pues tienes que tener todos tus sentidos atentos, leyendo, meditando todos los días de tu vida, obedeciendo la palabra, y vas a ver que vas a tener un discernimiento. Y te acordarás de mí que ya no viene el sueño a tu vida, porque tú vas a entender cómo Dios está hablando a ella. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces necesitamos hoy entender la palabra, porque dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios nos está demandando ser luz. Cristo dijo, sean luz,
sean luz, sean sal en la tierra. Es lo que dijo Jesús. ¿Cómo puedo yo lograr ser luz? El hombre por sí solo no puede emitir luz. No puede producir luz. El hombre produce luz en la medida que está vinculado con Cristo. En la medida que yo tengo intimidad con Cristo, yo soy entonces luz. Porque ya no soy yo, porque Cristo vive en mí. Ahora yo pregunto, si Cristo vive en ti, ¿eres un reflector de 1000 watts o eres una vela de 10 pesos? ¿No? Que llega el diablo, te hace y apagó. Ya, se acabó esa luz. Pero si eres un reflector de 1000 watts, si aunque llegue el diablo con 1000 demonios, van a estar toda su vida y no se va a apagar. Porque mi fe está siendo inquebrantable, firme en el Señor. Amén. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. Dios, yo pregunto, ¿eres vencedor o eres vencido? ¿Eres vencedor o eres vencido? Y un poquito más, ¿eres vencedor o eres vencido? Vencedor. Ya despertaron, muy bien. Esto es lo más interesante. Ahora, yo te digo a ti, ¿lo crees? ¿Lo crees? Entonces vívelo. Yo quiero estar cerca de vencedores, no de gente que está derrotada. Yo necesito gente vencedor, gente triunfador, porque eso me va a jalar, me va a alentar, me va a desafiar a mí. Gente que le está yendo mal, como a mí, gente que le está yendo peor que a mí, ¿para qué estoy ahí? Al menos que yo esté creciendo, al menos que esté siendo vencedor, y entonces jalo al que está vencido. Pero lo jalo porque tengo la fuerza espiritual dada por Dios para jalarlo. Entonces la gente va a empezar a buscarme. Oye, ¿podemos platicar? Oye, ¿qué consejo me das? Oye, ¿qué opinas de esto? Y te vas directamente a la palabra y Dios habla y da consejo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, amados. ¿Quién tiene luz en su vida? Amén. Hasta en la forma de contestar, ¿no? ¡Amén! Otros. No entendí si sí, no, quién sabe, a lo mejor, tal vez, puede ser. Pero bueno. ¿Puede el cristiano participar en el Halloween? No. Gloria a ti, Señor. ¿Puede el cristiano comer pan de muerto? Yo no tengo tema, aquí nos quedamos hasta las 8 de la noche en la predicación, hasta que entendamos. Es un tiempo de ayuno. Qué rarachera, ni qué cortita, no. A ver, vamos a entender la pregunta. ¿El cristiano puede comer pan de muerto? Antes, denme chance, sí, denme chance. Yo sé que son ya bien buenos para la palabra. Nada más denme chance tantito. Dice, ¿el cristiano puede hoy comer pan de muerto? Vamos a ver, primeramente, ¿qué es el pan de muerto? Hay que entender qué es el pan de muerto. Porque yo lo conozco como hojaldra, no como pan de muerto. Pero mucha gente le ha llamado pan de muerto. Ahora bien, yo voy a la panadería y veo una rica y suculenta hojaldra, llena de queso Filadelfia, un poquito de Nutella, bla, 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 bla. Y dijo, pues me la voy a echar, chocolatito, ¿no? Pregunta, ¿estoy pecando? No. A ver, vamos a ver también algo también muy importante. El motivo, mi motivo. ¿Por qué la voy a comer? ¿Por qué la voy a comprar? Eso tiene que ser alineado con el Señor. ¿Usted? Pero bueno, aquí el tema y lo interesante es, yo voy a la panadería, compro una hojaldra y la llevo a casa y la compartimos, no hay pecado. Perdón, no hay pecado. ¿Cuál es el pecado? Cuando ese pan está ofrecida en el altar de muertos y la tomas y te la llevas y te la quieres saborear con un chocolate agulita, ya estás pecando. Porque fue ofrendada ¿para quién? Para los muertos y está chupada. No, no es cierto. No.
tengo que hablar de esa parte porque si en la mañana dijeron, ay, no. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esto ya fue del pastor y esto no estuvo bien, pero no es que se dice, entonces los muertos sí vienen y... No. Vamos a entender qué pasa cuando alguien se muere. ¿Qué dice la palabra? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Sí, porque entonces van a decir, entonces los muertos están aquí entre nosotros. Mucha gente puede pensar, ¿no? Y no es así. Eso es lo que mucha gente de repente cree, que cuando ponen esa ofrenda, esa comida, esas bebidas ahí, piensan que los muertos van a llegar y van a tomar de esa comida. Eso es un grave error, es una herejía, ¿no? Eso no lo respalda la Biblia. Lo que dice aquí la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, entonces quiere decir que si alguien ya murió, ¿dónde están en este momento? ¿Dónde están los muertos? A ver, primer punto, están esperando el juicio. ¿Van a tener tiempo para venirse acá a echarse un taquito? No, están esperando el juicio. Quiere decir que todo hombre, sin excepción alguna, estarán esperando el juicio. Ahora, ¿a cuál juicio se refiere la Biblia? Eso es muy interesante. De acuerdo a las Escrituras, hay dos tipos de juicios. El juicio ante el gran trono blanco y ante el tribunal de Cristo. Solamente dos juicios. Ante el tribunal de Cristo o ante el gran trono blanco. ¿Quiénes estarán ante el tribunal de Cristo? Vamos a la Biblia. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, versículo 10. Todo esto es importante que lo noten porque esto es para evangelizar, amados. Dice ahí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo escribió la carta a los Corintios. Luego entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué quiere decir? Los creyentes, la iglesia, los salvos, los justos, estaremos ante el tribunal de Cristo. Solo los creyentes en Cristo. Vamos a Apocalipsis. Bueno, déjenme terminar el versículo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. O sea, quiere decir, escucha bien, si bien es cierto que los cristianos, los creyentes, los justos, los nacidos de nuevo, estaremos ante el tribunal de Cristo, la otra razón, y nos tendría que estar ocupando más que preocupando, es que todos los hombres que mueran van a estar expuestos a rendir cuentas. Todos. No va a haber uno que no rinda cuentas. Los cristianos rendiremos cuentas ante Cristo mientras estuvimos aquí en la tierra. Haya sido bueno o haya sido malo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere darnos coronas. Esa es otra predicación, es otro estudio. No voy a ahondar en este momento, pero son para recibir coronas de Cristo, de la mano de Cristo. Ahora bien, vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada una según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al infierno, al lago de fuego. ¿Quiénes estarán siendo juzgados por Dios en el gran trono blanco? Aquellos incrédulos, aquellos que no creyeron, el demonio y Satanás y sus demonios, y serán lanzados al infierno, al lago de fuego. Entonces yo pregunto, aquellos que piensan que los muertos van a llegar a comer ese festín, están completamente viviendo una vida de error. Eso no dice la Biblia. Todos los muertos están esperando el juicio. Ahora, importante, los creyentes que mueren, el alma y su espíritu van a morar al paraíso con Cristo. El paraíso es la antesala del cielo. Entonces ya están disfrutando de las mieles de Cristo, los que muramos en Cristo. Los que mueren sin Cristo estarán en la antesala del infierno, y ya estarán estos corazones, o estas personas, o estas almas, mejor dicho, estas almas estarán ya en tormento. A partir de ese momento estarán en tormento. Entonces, en ningún momento dice la Biblia que estarán ellos paseando por las casas, saboreando los manjares, que alguien dice, no. Eso simplemente es contrario a lo que enseña la Biblia. Entonces, mejor llámale hojaldra, quiero comer una hojaldra, y no le llames pan de muerto. Creo que lo correcto es así. Enséñale al mundo a decirle es hojaldra, no pan de muerto. Un pan de muerto es aquel que está sido ¿qué? Destinado, ofrendado para los muertos. Y eso es lo que no podemos comer, ni el mole, ni el chicharrón, ni chalzarro, nada de eso. Porque está ofrendado justamente a los muertos, y eso es idolatría. Idolatría sí es abominación ante Dios. ¿Ya aprendimos? Pregunta: ¿el cristiano puede hacer participar a sus hijos en la escuela aunque lo reprueben en cosas del ocultismo, en cosas de fiestas paganas? No. ¿En quién crees? ¿Quién te va a respaldar si no va tu hijo ese día? ¿Quién te va a respaldar? Entonces, hasta ahorita, y tengo ya muchos años en el Señor, 23 años para ser exactos, no he sabido de un caso que el niño haya reprobado justamente por no haber ido ese día. Y eso de que le van a bajar la calificación, no lo puede hacer, y aparte no va a pasar. Yo prefiero un hijo consagrado al Señor, un hijo inteligente, que se vaya después al infierno. ¿Qué quieres tú? Ahora, no quiero pensar que, hijo el pastor, que yo no voy a la escuela, porque no. Eso no son buenos, son listos, no. Dios no está peleando porque seas exitoso, pero siempre para glorificar, para honrar a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Acuérdense que ahí viene la velada de oración el día 2 y 3 de diciembre a las 12 de la noche del día viernes. Aquí los esperamos. Es velada de oración de las 12 de la noche a las 7 de la mañana del sábado. Cierren sus ojos, por favor. Padre mío, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por habernos hoy dado luz, Señor, ante las cosas del mundo. Hoy tú nos demandas que seamos luz, porque a través de la luz que tú nos das a nosotros, nuestras obras glorifican al Padre que está en los cielos. Señor, yo te ruego, Señor, yo te suplico, Señor, yo clamo a ti por aquellos corazones que hoy no te conocen y que podemos ser instrumentos tuyos para llevarlos justamente a los pies de Jesucristo. Clamo por aquellos corazones que hoy tienen luchas y grandes luchas en su vida, pero tú nos has llevado a la victoria en Cristo Jesús. Yo te pido que sigas fortaleciendo sus corazones y que su fe siga afianzándose.
se siga estableciendo, siga siendo cada día más fuerte esa fe. No necesitamos más fe de la que tú has derramado en nuestra vida, simplemente hay que ejercitar la fe a través de obras de justicia, obras que te glorifiquen, obras que te exalten, que seamos obedientes a tus mandatos. Eso fortalecerá mi fe, Señor. Doy gracias por las familias, doy gracias por los matrimonios, doy gracias por los corazones que estás hoy levantando en victoria, Señor, que estás restaurando, que estás sanando heridas de muchos, Señor. Hoy te damos a ti la gloria. Oro por estos jóvenes, Señor, de esta iglesia Agua de Vida, y por los jóvenes de todas las iglesias locales del mundo, que sean esos instrumentos apasionados, que se enamoren, que sean entregados, que sean comprometidos, que amen y sepan respetar y honrar a sus padres, que sean ejemplos dignos de seguir. Dale, Señor, todo el poder de lo alto. Dale, Señor, toda la gracia tuya, Señor, para que este joven, Señor, siga siendo usado por ti y que siga siendo para gloria de nuestro Padre Celestial y de sus propios padres, Señor, en casa. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.